Muy buenas noches. ¿Cómo están? Una noche más aquí, querida Steffi. ¿Cómo te va? Hola Fátima, muy buenas noches. Aquí gustosa de tenerlos nuevamente semana a semana en Las Juristas. Así es, Steffi. Feliz Día del Abogado Ecuatoriano. El día de ayer hemos festejado aquí en el Ecuador el Día del Abogado Ecuatoriano. Todos los colegas del Ecuador que están observándonos, feliz día por el día de ayer. ¿Cómo pasaste el Día de los Abogados el día de ayer, mi querida Steffi? Cuéntame algo. Esperando que venga el día de hoy para adquirir siempre más conocimientos en temas jurídicos. Sí, Steffi. Bueno, hoy las juristas se lucen. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado internacional nuevamente. Esta vez tengo el placer de presentarles a un gran jurista paraguayo de mi país, de mi querido Paraguay, el doctor Manuel Riera Domínguez. Él es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay y hoy va a estar en las juristas para conversar acerca del carácter imperativo de la acción procesal. También tenemos nuestra cápsula notarial y por último nuestro comentario jurídico de la semana, mi querida Steffi. Perfecto, Fátima. En efecto, contamos hoy con invitados a nivel internacional. Bueno, entonces sin más, vamos directamente a nuestra cápsula notarial y damos la bienvenida a nuestro querido doctor Paul Arellano. Buenas noches, Steffi. Buenas noches, Fátima. Primero, desearles un feliz día del abogado. El día de ayer se conmemoraba el Día del Abogado. El día de hoy es el Día del Médico ecuatoriano. Igualmente hay que reconocer la función social que tiene el abogado y la función social que tiene también el médico. A mi parecer, ejercen una misma línea, la línea de servir y ayudar a las personas. En esta cápsula notarial vamos a tomar en cuenta lo que es la certificación de documentos. Todas las personas tienen una idea de que hay que notarizar este documento, tengo que notarizar el título de bachiller, o tengo que notarizar las calificaciones, en fin, está mal utilizada esta palabra. Lo correcto es certificar. Lo que se hace en una notaría con el título de bachiller, con el título de abogado, en fin, es certificar. Esta atribución notarial está en el artículo 18, numeral 5 de la ley notarial, que consiste en certificar el documento bajo la modalidad de la copia certificada. Es decir, nosotros llevamos el título original donde el notario da fe pública de que la copia es igual al original y le coloca un sello en la que al firmar el notario certifica que es igual al original. Lo mismo ocurre con los documentos electrónicos. El notario también puede certificar un documento electrónico original. Hablemos que puede ser un correo electrónico original, en que en este caso puede ser que Fátima le envíe a Steffi. Entonces puede acercarse a la notaría y certificar este correo electrónico. Si se otorga una copia digital, una copia electrónica, será una certificación de documento electrónico. Y si es que se materializa, se imprime el correo, será una materialización de documento electrónico. Es lo que debemos tener en cuenta. Recordemos que esto está en el numeral 5 del artículo 18 de la ley notarial y que consiste en la dación de fe de la exactitud, conformidad y corrección de las fotocopias certificadas o documentos que se exhiban en originales. El notario se va a quedar con una copia de este documento en su archivo y la otra copia le va a entregar al usuario. Es decir, le va a dotar de seguridad, de certeza, de que el notario va a tener una copia del documento original y la otra copia certificada se va a entregar al usuario a fin de que haga uso del documento. Esto también aplica para los documentos electrónicos. ¿Qué más debemos saber sobre las copias certificadas? También lo que existen las compulsas. A veces tenemos el problema de que no sabemos qué es la compulsa. La compulsa, pues, es la copia de la copia certificada. Es decir, si yo tengo una copia certificada de un documento, por ejemplo, la partida de nacimiento, la original se encuentra en el registro civil. El registro civil les otorga una copia certificada de la partida de nacimiento. Con esa copia certificada yo acudo a la notaría y el notario lo que va a hacer es me va a dar una compulsa de la copia certificada.
Es decir, es la copia de la copia certificada. No podemos nosotros certificar cualquier tipo de documento que no sea original o copia certificada. Igualmente, para que los documentos hagan fe dentro de un proceso, tienen que ser originales, copias certificadas o compulsas. Espero que esta información les haya sido de utilidad y ya podamos nosotros, los abogados, los estudiantes y los usuarios, poder diferenciar entre un original, una copia certificada y una compulsa. Muchísimas gracias y hasta la próxima cápsula notarial. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, súper útil, súper importante en nuestras pequeñas cápsulas notariales. Fati, no sé si das paso a nuestra invitada de hoy. Así es, Steffi. Bueno, quería comentarles antes que nada que el doctor Manuel Riera Domínguez, reiterarles, mejor dicho, que él nos está acompañando desde Asunción del Paraguay. Él es presidente del Colegio de Abogados, también es académico y un jurista bastante destacado dentro de mi país, dentro de Paraguay. Bueno, mi querida Steffi, vamos a leer primero su currículum para conocer un poquito acerca de él antes de ingresar a la plataforma, por favor. Justamente, Fátima, el doctor Manuel Riera Domínguez es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, docente en Derecho Procesal por la Universidad Católica de Asunción y, como tú manifestaste justamente, en la actualidad se desempeña como presidente del Colegio de Abogados de Paraguay. Con esto, bien. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Manuel Riera, desde Asunción del Paraguay. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo aquí en Las Juristas. Hola, Fátima, ¿cómo andas? Un gusto también a Stephanie, a toda la gente de Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Qué placer tenerlo aquí, nada más y nada menos que al presidente del Colegio de Abogados de mi querido país. Paraguay y Ecuador está conectado para conocer acerca de este tema tan importante que hemos analizado así brevemente gracias al material que usted nos envió. Y hoy vamos a profundizarlo y conocer más de usted, querido doctor. También que el Ecuador conozca acerca de los grandes juristas que tenemos en el Paraguay. Bueno, muchas gracias. Un gusto ayudarles y estar acá con ustedes. Querida Steffi, empecemos la entrevista, por favor. Justamente, doctor. La historia de la redacción de su tesis con los maestros que nos ayudaron, el profesor Telechea, ¿nos puede explicar un poco más cómo fue la historia al respecto? Bueno, la verdad es que esto se da más o menos de la siguiente manera. Cuando esta es la primera vez que hago yo un trabajo de tesis de esta magnitud, porque en la educación universitaria en el Paraguay, la abogacía o el derecho no tienen un trabajo final de tesis que autoriza el egreso de un estudiante. O sea, uno no tiene la necesidad de presentar un trabajo final o rendir un examen final en el marco de una carrera universitaria. De ahí que todo lo que tenga que ver con escribir, con investigar, no es propio de las universidades paraguayas, por lo menos hasta el día de hoy. En el año 2008, más o menos, yo participé de una maestría que se realiza en la Universidad Nacional de Rosario. Rosario está en Argentina, invitado por el profesor Adolfo Alvarado Belloso. Y terminado ese curso, nosotros teníamos una versión bastante interesante que es la que a mí me atrajo. Primero es que uno iba una semana intensiva y se volvía a su país 2 o 3 meses. Te volvías a ir y volvías a venir. Durante 2 años, uno se fue totalmente 8 o 9 veces a Rosario, pero a la venida uno tenía un montón de información que tenía que leer, que tenía que bajar de una plataforma, que tenía que escribir, que esto, que lo otro. En el marco del estudio y de esas lecturas, yo fui anotando lo que podrían ser temas posibles de tesis. Y en la medida que las cosas se iban respondiendo o se iban delimitando, algunas cosas perdían interés y otras cosas se mantenían. Al final de la idea, la acción procesal, que es un tema que a mí me quedó muy calado, muy presente en términos de principios, es uno de los pilares del procesalismo. La lectura de los clásicos, Calamandrei, Carnel Lutis, Cialoja, Chiovenda, Mercader,
Palacios, Redenti, todos los libros que tuvimos delante tocaban de alguna u otra manera el tema de la acción procesal, pero la acción procesal siempre se presentó como un derecho, desde su concepción hasta hoy. Entonces, siempre me quedó un poquitito picando la idea de hasta qué punto la función pública ejerce derechos cuando acciona o en rigor cumple funciones en términos imperativos. Cuando esta cuestión se proyecta, la facultad me acepta el proyecto de tesis y empiezo a trabajar sobre la idea. La idea era contar con un tutor. Por la cercanía, me era mucho más fácil contar con la presencia de una persona en el Paraguay, no en Rosario. Y el doctor Telechea, que en aquel momento vivía, hoy ya falleció hace unos años, era doctor del derecho, era un ex magistrado, un juez que tiene una de las, digamos, de las trayectorias más sublimes en términos de honestidad digamos, de intelectualidad. Nadie puede tildar eso de negativo o de falso. Entonces yo le pregunté al doctor Telechea si le gustaría ser el tutor o el director de esa tesis, que además tenía amistad y relaciones muy antiguas con el director en Rosario, que es el doctor Alvarado Belloso. Telechea aceptó, a pesar de que era regañadientes, porque me decía, primero me tenías que convencer a mí y después te voy a aprobar tu tesis, ¿verdad? Entonces la historia con Telechea arranca por ese lado. Fue una de las épocas más lindas que tuve yo, honestamente les digo. Habré estudiado con él y leído la cuestión alrededor de año y medio. De hecho, la tesis se defiende en vida, pero lo que después se terminaría en una publicación del libro, cuando él tenía que encargarse del prólogo, fallece en el camino. Entonces, una de las partes lindas que me trajo el estudio en este tema justamente fue haberlo conocido a él, contado con su experiencia, y bueno, todo ese trajín motiva de alguna u otra manera que haya un agradecimiento especial al inicio del trabajo que presento por escrito, ¿verdad? Excelente, doctor. ¿Podemos ver por si acaso tiene el libro por ahí para mostrar a la audiencia? Sí, tengo un libro, es una edición nacional, que la lanzó la editora Intercontinental acá en Paraguay. Son derechos que están cedidos. En aquel momento yo tenía 30 y pico de años, entonces a Alejandro Gatti, que es el dueño de la editora, le interesó la idea, me compró los derechos, él se encargó, él publicó, él hizo los gastos, él editó, e hicimos un lanzamiento en el Colegio de Abogados del Paraguay. En ese momento yo estaba, creo que como tesorero o como vocal del colegio, y lo hicimos con mucho gusto, en una cuestión familiar, con un montón de amigos. Telechea lastimosamente ya no estuvo, pero estuvo el nieto, que fue en representación de la familia, un funcionario también de carrera acá por el Poder Judicial en el Paraguay. Qué buena anécdota. Bueno, yo me detuve a leer un poco acerca de lo que estaba comentando sobre todas las peripecias que tuvo que pasar para la redacción de su tesis y que ahora es un libro, ¿verdad? Y me encantó esa historia. También me gustó mucho el ver a sus hijos ahí rodeados en el momento de firmar su libro. Me encantó todo eso. También creo que esta obra recibió un galardón o algo así en la Universidad del Este, doctor. Sí, o sea que ese es un tema que a mí me sorprendió doblemente, ¿verdad? Porque escribir sobre acción procesal, en términos abstractos, como un tema que tiene naturalmente interés académico, no tiene interés comercial o no tiene interés en la litigación, entendiéndose de tribunales del día a día. Uno naturalmente quiere saber qué pasa cuando una cédula de notificación se notifica en el domicilio ajeno. Uno quiere saber cómo ejecutar un pagaré mañana, uno quiere saber cómo plantear una excepción de pago, uno quiere saber cosas del día a día, y en la urgencia cotidiana no hay tiempo para leer estas cosas, no tiene utilidad práctica, digamos. Aún así, yo me animé a escribir sobre el asunto. Es un tema que a mí me gustaba, yo creo que es un tema constante, es un tema presente en el procesalismo clásico. Puede tener un interés académico que yo presento entre los objetivos. Creo que es algo que puede incluirse en los currículums de las universidades. Creo que se puede plantear el tema, y si se mastica bien, si se analiza bien, puede tener injerencia en la concepción que se tiene actualmente de la función de los diferentes funcionarios públicos, o inclusive en el sector privado, en ciertos escenarios que son los que yo manejo en el marco del libro. Si bien es cierto, eso está todavía
no sé, por venderse, los libros y qué sé yo normalmente los compro de vuelta y los regalo todos. Y así, regalando cosas, llegué hasta el rector de la Universidad Nacional del Este, que es una ciudad que está a 350 kilómetros de Asunción, en Ciudad del Este, está al este de Asunción, y me dijo, venite acá, vamos a lanzar tu libro en la universidad, hagamos un relanzamiento, y me fui. Y cuando llegué allá tenía la sorpresa que fue declarado interés académico. Se trajeron todos los abogados, se trajeron todos los miembros de cuarto, quinto y sexto curso de la facultad, me hicieron un evento, me llenaron de banderas, de flores, de regalos, esto que lo otro, y me sorprendió realmente mucho, ¿verdad? Y la culminación de eso también se tradujo en una publicidad inusitada del lanzamiento en sí, que generó una crítica muy linda en el diario, en uno de los diarios de principal circulación acá, sobre la literatura jurídica paraguaya, que para mí también fue una novedad, ¿verdad? No era una trascendencia en términos comerciales, pero sí era una trascendencia profesional académica que a mí me puso muy contento y por supuesto me llenó mucho de mucho orgullo, ¿verdad? Bueno, pues doctor, entonces felicitaciones por esta gran obra. Bueno, gracias. Ahora ya estamos a nivel internacional, ¿qué le parece? Bueno, gracias. Bueno, empezando por la vieja discusión sobre la naturaleza científica o no del derecho, ¿es o no es una ciencia tratándose de una ciencia social donde no siempre los efectos son verificables, doctor? Donde el sujeto del estudio, el hombre, es una variable inasible, imprevisible en su comportamiento, en sus relaciones o en sus reacciones. Viene a mí aquí la vieja discusión sobre si el derecho es una ciencia o es un arte, doctor. ¿Usted qué opina? Y bueno, yo soy de los que cree que es una ciencia por una razón particular, ¿verdad? Nosotros mencionamos esto en el libro. Una de las críticas clásicas más relevantes sobre la cientificidad del derecho la da un señor, se llama Julius von Kirchmann, que fue un antiguo político, un antiguo juez en Alemania, que discutía sobre lo que estabas mencionando recién, ¿verdad? No puede haber jurisprudencia en términos científicos, y hay que entender jurisprudencia como la ciencia que estudiaba el decir del derecho en aquel momento, en la versión clásica alemana sobre lo que se entendía por derecho. Kirchmann lo que decía es que si uno analiza la cantidad de sentencias que dictan los jueces todos los días, uno puede darse cuenta como una sentencia dice una cosa y al día siguiente dice otra. Y además, él decía, es cuestión de que el legislador cambie una ley y bibliotecas enteras se pueden quemar y caer en el anacronismo del tiempo. La crítica que se le hace al derecho de parte de Kirchmann es una de las más clásicas, una de las más importantes, pero lo que se le critica a él, que es lo que yo sostengo, es que la metodología a la que él recurre para, digamos, destruir la idea de ciencia en el derecho es una metodología propia de las ciencias naturales. O sea, no es una metodología de la causalidad, en el sentido de que hoy sale el sol, hay luz, mañana no y es de noche. No se maneja con el método de observación propio de la inducción de las ciencias naturales, que es de la época en el siglo XIX, sino lo que nosotros sostenemos con muchos otros autores es que las ciencias sociales pueden tener rasgos de cientificidad en la medida en que cualquier concepto o cualquier instituto del derecho puede ser sometido perfectamente a una metodología determinada que permite llegar a resultados corroborables por otros investigadores. En el caso particular de la acción, que es lo que hice yo, uno elige un instituto, lo pone como objeto de estudio, se desentiende de todo lo demás, se centra, se analiza, se descompone en sus partes más esenciales, se construye una teoría, y si ese tipo de condiciones se da, esto puede mantenerse perfectamente independientemente del tiempo y del espacio en cualquier legislación, independientemente del nombre que la legislación le dé al instituto. O sea, lo que se trata acá es de agarrar un determinado estamento, un determinado concepto, un determinado aspecto del derecho que le interesa al investigador, plantearse ciertas consultas como problemas o como interrogantes de investigación, plantear una hipótesis, una metodología que plantee un cierto objetivo y después sus resultados, y cualquiera que haga lo mismo llega a los mismos resultados. Lo que propone este libro es eso, plantear una metodología que analiza, en este caso, la realidad paraguaya, constitucional primero, pero procesal después, de cómo ciertos estamentos del Estado y cómo en ciertas situaciones privadas no estatales
Si yo no acciono, no puedo conseguir resultados. De ahí que la naturaleza imperativa venga más por esa necesidad de accionar que se da en ciertas realidades. Y si esa es una realidad, yo no la puedo desconocer. Y la vieja idea de derecho no describe teóricamente la realidad imperativa. Excelente, doctor. Contigo, Steffi. Muchísimas gracias. Doctor, en su obra usted analiza las teorías sobre la naturaleza del Estado, naturalista, contractualista, de represión social, de comunidad o de sociedad, porque usted manifiesta y sostiene que la acción procesal en su concepción imperativa es una consecuencia necesaria de la existencia del Estado como una asociación de hombres que coexiste y que viven en un espacio y en un tiempo determinados, lo que necesariamente puede producir fricciones que generan conflictos que a su vez requieren de una solución, donde a la pretensión de uno se opone la resistencia del otro, en que la paz social exige una forma civilizada de zanjar la cuestión porque hay un bien común que exige en el interés general de defender un orden público, para lo cual el Estado se reserva el monopolio de la fuerza. Mi pregunta viene en relación, ¿qué implica para usted el orden público y el bien común con relación al derecho? Por supuesto, esto escapa un poquitito del procesalismo, pero la teoría constitucional, por un lado, la teoría general del derecho, por otro lado, la filosofía del derecho, por otro lado, tratan los conceptos de orden público, o de bien común, o de este tipo de institutos como entelequias, ¿verdad? Como ficciones a las cuales se recurren para describir cierto estado de cosas. Mira, a mí me gusta, de alguna u otra manera, tener la teoría por un lado, pero bajarla a la realidad por otro lado. Y la acción procesal se estudia, clásicamente se enseña, me imagino que en Ecuador también, se enseña como un instituto que tiene origen en Roma. Y si uno va un poquitito más lejos, tiene origen en Grecia. Y si uno va un poquitito más lejos, tiene esto en la civilización egea, en la civilización aquea. Y se encuentran resquicios en algún lado en el comienzo de la historia babilónica o cosas por el estilo. Pero sin ir tan atrás, la literatura procesal no encuentra en todos esos orígenes hasta finales del siglo XIX la acción procesal como un fenómeno que se estudia en sí mismo. No es objeto de estudio, de hecho. Entonces, lo que nosotros encontramos cuando leíamos estas cosas es que en realidad la historia de la acción procesal no tiene más de 200 años en términos científicos, en términos de un instituto que se estudia, que es propia de una discusión alemana de las que les voy a hablar después, pero eso no evita la realidad de que la sociedad ya existe hace tiempo, eso no evita la realidad de que la civilización ya existe hace tiempo. Entonces, realmente para estudiar estas cosas hay que leer historia universal, hay que estudiar Fukuyama, hay que estudiar Huntington, hay que estudiar Acemoglu, Robinson, hay que estudiar historia universal en general, cualquiera, en términos macro, ¿verdad? Desde que las sociedades se relacionan. Esto puede estudiarse ahora en los libros nuevos de Harari que están en boga, que ya se va a la prehistoria, hay libros españoles que estudian estos asuntos, pero en definitiva, en algún momento dado, la sociedad se organiza. Y como decía el profesor Mendonca, un profesor acá en Asunción, llega un momento dado en que la justicia nace cuando el jefe para el hacha de sílex y en vez de cortar la cabeza del culpable le dice, espera un poquitito, vamos a analizar qué pasó acá. El concepto de acción, el concepto de jurisdicción, el concepto de proceso son propios de la presencia de una autoridad, y la idea de autoridad es propia de una cuota de organización social. En mi casa la autoridad puede ser papá, en tu casa puede ser el abuelo, en el departamento puedo estar solo, en la oficina puede estar el jefe, en la universidad puede ser el rector. No hay una relación de acción, proceso, jurisdicción si no se hace eso en presencia de la autoridad. Y la idea de autoridad es inherente, 100%, a una cuota mínima de organización social. De ahí que el origen de la acción yo no lo encuentro en el procesalismo, lo encuentro en el Estado. Y el Estado, la historia estatal, uno puede venir desde Aristóteles hasta hoy encontrando un montón de teorías. Pero en definitiva, recorras lo que recorras,
independientemente de la relación de Estado-hombre que le dé cualquier autor, el Estado es presencia de dos personas como mínimo, siempre. Entonces, desde el momento que hay dos personas, yo recurro en el libro al ejemplo de Julio Verne, pero hoy en clase ya hablo de estas cosas en la película Tom Hanks, que es la película del náufrago. La película sería realmente un aburrimiento gigantesco, prácticamente no habría diálogo si Tom no habla con la pelota a la que le llaman Wilson. Él tiene que hacer en esa isla lo que le place y no tiene ni un solo concepto de hecho punible, de delito, de necesidad de jurisdicción, de necesidad de proceso, de necesidad de recursos, nada, hasta que se da la presencia del otro. ¿Por qué? Y porque existe la posibilidad de que él no te deje hacer lo que hacía Tom Hanks solo. ¿Cómo no existe la posibilidad de que Julio Verne le ocurre cuando el esclavo negro Viernes le impedía las cosas a Robinson Crusoe? Entonces, la idea un poquitito pasa por encontrar en el origen del Estado, en cualquiera sea su concepción, una realidad ineludible que es la gente conviviendo con otra gente y la posibilidad de conflicto. Si el conflicto supone el uso o el usufructo de ciertos bienes o intereses en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo lugar con otra persona, ¿quién los usufructúa y quién los usa? Para no tener que matar a la persona que conflictúa conmigo o para que el otro no me tenga que pegar a mí en el uso de su fuerza, el Estado se organiza, te para la mano, te para el hacha de decirle y te dice vengan a discutir de esta manera, el que tiene razón se queda con el derecho. La acción procesal yo la encuentro allá, en el origen. Eso se viene, por supuesto, construyendo en el tiempo, se acompleja como todo con el desarrollo de la civilización y llega hasta las ideas actuales modernas de ministerios públicos, de contralorías, de procuradores, de defensores del pueblo, de un montón de figuras que yo creo no se pueden explicar con una versión de acción como derecho, sino acción como deber. Muchísimas gracias, doctor, sumamente interesante. Damos paso a la siguiente pregunta contigo, Fátima. Gracias, Estefi. Bueno, recordamos a todos que estamos en Las Juristas, aquí en Diálogos de Derecho S. Nos acompaña el día de hoy el doctor Manuel Riera Domínguez desde Asunción, Paraguay. Bueno, para darle un pequeño descanso al doctor, vamos a leer algunos mensajitos que le envían. Dice Nancy Roa, buenas noches desde Colombia. José Marco Cajamarca dice buenas noches, saludos cordiales desde Pasaje Loro, Ecuador. Edison Barriga, maravilloso programa, excelente, como siempre, felicidades a las organizadoras. Gracias, Edison. Will dice, buenas noches para todos, saludos desde Perú, excelente programa. Oscar Rubén Montanilla dice, capo, doctor Riera. Richard Domínguez dice, excelente, doctor Riera. También manda saludos Ada Elizabeth. Joel Gómez, excelente cátedra, doctor Manuel Riera. Saludos desde Guatemala, dice Joel Gómez. Gustavo Ortiz Hidalgo, el doctor nos dice, saludos desde Loja, buen programa. Un saludo cordial para el doctor Ortiz. Toquitole Rebollo, creo que envía unos iconos que no se les visibiliza bien acá. Adriana Costa dice buenas noches, saludos desde Paraguay. Bueno, mi querido doctor, interesantísimo el tema, aprendemos bastante de usted, obviamente tenemos que adquirir el libro, me pongo a disposición del público que cuando viaje a Paraguay puedo traer como 10 libros para poner ante el público ecuatoriano y puedan deleitarse con esta hermosa lectura. Bueno, agradezco también al doctor Riera que ya me facilitó una copia de su libro y prometo terminar con la lectura lo antes posible. Bueno, en su libro también reconoce usted, doctor, que tratándose la acción procesal de un fenómeno jurídico está contenido por el derecho. ¿Cómo entendemos esto, doctor? De la misma manera que hablábamos recién de esta idea de Estado, de esta idea de sociedad organizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si uno lee el libro, yo trato de darle, más que un orden cronológico a la cuestión, trato de darle un orden, si se quiere, de lo amplio a lo específico. Yo analizo, por supuesto, toda la teoría del Estado, desde el naturalismo de Aristóteles en adelante hasta el contractualismo, que son, digamos, las clases clásicas que nosotros recibimos de Locke, de Hobbes, de Rousseau. Inclusive trato de meter la idea de acción
en una concepción marxista donde no hay Estado, donde toda una superestructura, pero en definitiva Marx recurre a un Estado también para pasar después a dar un muy breve recorrido sobre la teoría del derecho, analizando la teoría americana de Austin, la teoría inglesa de Herbert Hart, que es un positivista clásico, su choque con Dworkin, que es un naturalista también americano, la idea de Baumgering, que es una idea alemana. En definitiva, todos estos señores te dicen palabras más, palabras menos que el derecho, independientemente de la graduación que se pueda darle o no a la concepción, tiene detrás siempre en esencia un reconocimiento social. ¿Qué significa esto? Que si nosotros decimos esto es ley, tiene que haber una cuota mínima social o de gente o de personas que entienda que eso es ley y vale. Eso supone, por un lado, una versión interna dentro del marco de un Estado, una situación limítrofe temporal determinada, diciendo esta ley rige acá, es obligatoria para nosotros y además me da a mí el derecho de imponérselo a aquellos que desconocen la ley. Dicho y otra cosa, yo podría decir perfectamente las normas paraguayas no rigen en Ecuador, tampoco rigen en la Guatemala de Joel Gómez, pero Joel perfectamente me podría decir a mí, si yo me voy a Paraguay, doctor, denme una mano a ver cómo yo me manejo dentro de sus normas. Hay un reconocimiento social, o si no, el derecho desaparece, cae por su propio peso, por ausencia de reconocimiento social. El derecho está en eso. La acción, al ser una especie dentro del marco del derecho, también reconoce necesariamente el reconocimiento social. Sin gente, sin sociedad, no hay derecho. Aquel viejo aforismo romano, ubi societas ibi jus, está vigentísimo hasta la fecha porque este es un fenómeno cultural, no es un fenómeno natural como la lluvia, como el sol, como las tormentas. Ese fue el gran problema de von Kirchmann. Entonces, al ser un fenómeno cultural, cualquiera que forme parte de la cultura, de una sociedad, de una civilización, de un continente, de un país, en la medida en que reconozca el derecho como tal, la validez de ese derecho reposa en ese reconocimiento. La acción procesal está metida en el derecho y goza de los mismos efectos del reconocimiento social que se le da a las normas de mayor jerarquía. En definitiva, hay muchos ejemplos que yo puedo dar, uso uno para hablar en este tema del momento. Yo puedo estar felizmente casado hoy y mañana infelizmente casado. Transformar esa infelicidad en un divorcio no puede darse dentro del marco de una cuota de voluntad privada, yo y mi mujer. Tengo que irme al Estado y decirle, necesito desvincular este vínculo que el Estado me dio. Es necesidad de recurrir al Estado de nuevo, que es el único que me puede desvincular de la infelicidad que tengo con mi mujer, es lo que marca de alguna u otra manera la naturaleza imperativa del accionar. No me queda otra que accionar o me tengo que quedar infelizmente casado. Entonces, esta es una descripción de las realidades, en definitiva, las realidades actuales. Antes no había, es natural que el proceso no encuentre en realidades inexistentes este tipo de cosas. Lo que ocurre en Alemania es propio del siglo XIX, todo lo que ocurre en la antigüedad es, digamos, edad media para atrás. Esto es producto de la Ilustración. Entonces, cuando la razón empieza a entrar y a poner en tela de juicio los dogmas eclesiásticos, los dogmas de la iglesia, empieza a pensarse la complejidad de la civilización, digamos, empieza a plantearse estas cosas y esto se da. Es difícil estudiar el derecho sin estudiar política. Es difícil estudiar derecho sin estudiar historia. Es difícil estudiar derecho sin estudiar la gente, porque al ser ciencia social es ciencia del hombre. Y el crecimiento del derecho crece con el hombre. Entonces, son, digamos, fenómenos inherentes que están siempre uno de la otra y no se pueden explicar por separado. Una conjunción que necesariamente tiene que ir juntitas, o si no, no vamos a entender nunca lo que es realmente el derecho y para qué está dentro de la sociedad. Bueno, mi querida Steffi, tenemos preguntitas en el público. También están preguntando cómo adquirir el libro, doctor. Y mira, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo le pregunté a Alejandro Gatti si esto tenía publicación digital. Entiendo que no. Lo que puedo hacer es mandártelos en algún lado. Yo compro algunos, te los mando de regalo a la radio o al domicilio, a tu oficina, donde estés, y sortearlo con la gente, o en todo caso después te paso la dirección de la editorial y se encamina una exportación determinada. Pero como te digo,
yo normalmente regalo todo. Estos libros no cuestan ni $10 en Paraguay porque te digo, no tienen interés comercial, pero sí tienen un interés académico para los que les gusta estudiar un poquitito más el procesalismo. ¿Verdad? Bueno, esa respuesta va para José Marco Cajamar Aguirre. Bueno. Steffi, la preguntita del público, por favor. Justamente, doctor. Juanes Espinel nos pregunta, ¿con qué teoría contractualista de la sociedad y Estado están más de acuerdo? Esa es una definición, y esto le digo a Juanes y de paso le digo a todo el mundo, que cada abogado tiene que hacer, cada juez tiene que hacer a la hora de plantearse una concepción determinada. Yo particularmente soy un libertario, toda la idea de proceso, de debido proceso, de acción procesal, de proceso adversarial, reposa necesariamente sobre una concepción individualista donde lo importante es la persona. En caso de duda, a favor de la parte, no del juez. En caso de duda, a favor de la persona, no del Estado. En caso de duda, por la libertad de las personas, no de su condena. Y eso supone, en el fondo, una definición teórico-filosófica que tiene una persona donde yo me defino como libertario. Por supuesto, esto va más de la mano con las ideas de John Locke, con las ideas libertarias del clasicismo inglés. Y por supuesto, esto viene más de la mano con los postulados del derecho anglosajón, donde la libertad está mucho más cultivada. Nosotros, los paraguayos, somos productos de la enseñanza argentina. Los argentinos son productos de la enseñanza del Plata, que es oriunda de la enseñanza continental europea. Esto supone procedimentalismo español, esto supone procesalismo italiano en época fascista, esto supone procesalismo alemán en época nazista. Entonces, toda la vertiente procesal o jurídica que tiene América del Sur de este lado tiene influencia continental europea, por ende nuestros derechos normalmente son de concepción autoritaria. Entonces, el juez puede investigar la verdad, el juez puede abrir la causa prueba de oficio, el juez puede hacer preguntas, las partes tienen en el proceso penal el deber de colaboración. Entonces, todos son resquicios autoritarios, cosa que en el derecho anglosajón y en el derecho inglés no ocurre. Entonces, la definición que tengo yo personalmente es libertaria, 100% pensado en el hombre. El derecho está para la gente, no para los jueces. Y esto supone que yo esté mucho más cómodo con las teorías contractualistas de Locke o con cualquier otro filósofo o pensador que ponga la libertad por encima de la autoridad. Excelente. Bueno, creo que ya estamos llegando a nuestro tiempo, mi querida Steffi. Lastimosamente ya no vamos a poder hacer preguntas del público, sino ir directamente a la última y preguntarle al doctor acerca de las conclusiones a las que arribó dentro de su obra. Bueno, nosotros hicimos esta tesis en el marco de una maestría de Derecho Procesal, que el Derecho Procesal se estaba presentando como una teoría general del proceso. O sea, no es un proceso civil o un proceso penal o un proceso de talante laboral ni nada por el estilo, sino de proceso. Cada vez que una persona afirma que tiene derechos respecto de otro, acciona. Ese accionar puede ser en la legislación demanda, puede ser en la legislación recurso, puede ser en la legislación querella, puede ser réplica, puede ser alegato, lo que quieras. Indistintamente de la legislación o de la nomenclatura que le dé una legislación determinada, si uno se aleja del marco de la contingencia de la ley, se puede armar una teoría en los aspectos generales de los diferentes institutos. Para hablar de un derecho procesal en términos generales, la generalidad es la clave, es el objeto de estudio. Dentro del marco de la generalidad, uno tiene que analizar la generalidad, la realidad. La realidad constitucional paraguaya tiene un par de fenómenos, como son, por ejemplo, los fiscales en el régimen adversarial del proceso penal. Los fiscales son dueños de la acción penal pública. En el caso de la ausencia de los procesos civiles, están los defensores civiles públicos. En el caso de los penales, los defensores laborales públicos. En el caso de los niños, por un interés superior, los fiscales de la niñez, etcétera, etcétera.
Cuando entra en juego el patrimonio del Estado, está el procurador. Cuando entra en juego el patrimonio del Estado, está el contralor. Cuando entra en juego un interés difuso, entra, por ejemplo, el defensor del pueblo. Ninguna de estas personas tiene libre voluntad. Tienen una función establecida desde la Constitución a través de todas las leyes. Si ninguno de estos señores hace lo que debe hacer, tiene consecuencias. Si ninguna de esas personas hace lo que tiene que hacer, son enjuiciables en el mal ejercicio de sus funciones, lo que supone una idea de buen ejercicio de la función en el marco de un accionar. Un procurador que ve cómo se despilfarra el patrimonio público y no acciona, sale. Ese tenía el deber de accionar. Un fiscal civil que ve que hay una conculcación del patrimonio civil en un convocatario, en una quiebra, esto lo otro, y no acciona, sale por problema de funciones, tenía el deber de accionar. Un defensor público que ve cómo se contamina un lago, un río, una plaza, una fábrica, el medio ambiente y no acciona, es removido por el mal ejercicio de sus funciones porque tenía el deber de accionar. Hay un montón de situaciones de la realidad constitucional paraguaya y de la legislación en menor jerarquía también que muestran que las diferentes autoridades deben accionar. No es que tienen el derecho de, tienen la obligación de. Y sin sacar el aspecto voluntario de si quiero demando y si no quiero no, hay ciertos aspectos de la realidad que muestran que no hay margen para discutir eso, hay que necesariamente accionar. Entonces, considerando ese aspecto de la realidad paraguaya, normativa paraguaya y que está todos los días, es que nosotros ampliamos un poquitito más la naturaleza de la acción, incluyendo en su concepción un aspecto normativo. Yo te digo más, a modo de ejemplo, y esto pueden leerlo en la prensa paraguaya hace poquitito, se planteó un caso donde el gobierno paraguayo estaba, a través de su procurador, gestionando el avenimiento o un acuerdo conciliatorio por más de 40 millones de dólares para arreglar una deuda con una empresa extranjera. Le costó el cargo. Él no tenía el derecho tenía la obligación de demandar, no tenía el derecho de arreglar. Y le costó el cargo, ¿eh? Y el procurador actual está demandando sin parar, justamente porque se puso en tela de juicio la competencia o la función que tenía un procurador para hacer ese tipo de cosas en el ámbito de su discrecionalidad, que no la tiene. Entonces, si eso es así, falta teoría suficiente para explicar una realidad que está ahí, y este libro lo que pretende es explicar esa realidad. Entonces, yo calculo, y yo termino diciendo, y esto está por supuesto subordinado a réplica, que la acción procesal, como ese derecho de ir a los jueces, tiene una naturaleza imperativa en donde en ciertas situaciones el accionar es una obligación, es un deber y no puede no ejercerse su perjuicio de afectar la paz social y el ejercicio de las funciones de las instituciones públicas. Está silenciada, Fátima. Doctor, ha sido una ponencia interesante. Muy interesante las conclusiones dadas por el doctor. El público reaccionó de la misma forma. Están más que contentos, ansiosos por leer el libro. Dice, vamos a estar pendientes de cómo podemos adquirir el libro del doctor Riera, dice Susana León. Bueno, entonces el doctor ya se comprometió, nos va a enviar unos libros para sortearlo aquí en las juristas. Todo el público es testigo. Así es que vamos a estar muy pronto con el texto del doctor para sortearlo aquí en las juristas. Bueno, mi querido doctor, muchísimas gracias, infinitas gracias por haber aceptado la invitación de estar en las juristas. Steffi y yo estamos más que satisfechas con esta entrevista y ni qué decir el público, ¿no es cierto, querida Steffi? Justamente hemos tenido una acogida excelente, no solo a nivel de Paraguay y de Ecuador, sino hemos tenido audiencia a nivel internacional. Le agradecemos mucho por habernos aceptado la invitación, esperamos poder tenerlo nuevamente en este pequeño espacio. Siempre bienvenido, doctor. Bueno, gracias Stephanie, gracias Fátima. Les mando un buen resto de jornada a las dos. Muy agradecido yo por la invitación. Realmente es un gusto contar con la invitación de parte de ustedes.
Esto habla muy bien de las redes sociales, porque en realidad creo que el encuentro de Fátima se traduce a través de Facebook o cosas por el estilo. Si quieren algo, estoy dando vuelta por redes sociales también, me encuentran por ahí y en cualquier cosa, bueno, seguimos en contacto para otras oportunidades. Doctor, antes de que se retire de la plataforma, ¿cuál es la página que usted maneja y en la que da clases tan interesantes también? Mira, tengo dos en este momento. La principal es la que tiene mi nombre, que es Manuel Riera, abogado, porque está la privada que no uso para nada. Ahí están los perritos, la familia. Esa no me entra. Ahí no hay nada interesante. En la que es profesional es una página. En la página normalmente tengo actividad académica o actividad gremial que tiene que ver con la parte del colegio. Pero independientemente de esto, hace poquitito terminé de desarrollar en el marco del COVID un pequeño emprendimiento que se llama Endoxa. Endoxa es con X. Y esto recuerda un poquitito esa idea de espacio entre ciencia y mera opinión que se daba en la antigua Grecia, donde los sabios tenían un territorio del saber asimilado, consensuado, discutido, dado por sabido, y que yo preparé como una cuestión de formación académica alternativa. No tenés, por supuesto, la estructura de una universidad, los títulos, los certificados, nada, pero tenés, por supuesto, 10, 15 veces mayor calidad, porque mi intención es, en ese lugar, traer las mejores personas que conocí en casi 15 años de docencia, jueces, abogados, historias, preparar cosas de antemano, y en función del COVID, la virtualidad fue la regla. Ahí hay videos pregrabados, charlas, PowerPoint. Eso que yo te mandé va a estar también, por supuesto, como un paper en términos digitales. Todo eso se está publicando en Endoxa. Entonces, o me buscan aquí o le buscan a Endoxa, me van a encontrar en los dos lugares. Aquí dice Teresita López, soy su alumna, doctor, en Endoxa. Ah, bueno, qué buena noticia. Entonces, Endoxa es la página oficial del doctor. Por medio de esa página, él da clases magistrales y también tiene invitados muy interesantes de Argentina, me imagino, doctor. Y la verdad que la idea es meter a todo el mundo, y la idea es generar nuevos juristas, gente joven, meter todo el mundo, porque acá Paraguay, como país pobre, en la medida que uno se aleja de las principales metrópolis, las carencias empiezan a acumularse. Y hoy con un celular, hoy uno puede tener al alcance a gente, a entrevistas, a discusiones, a trabajos, a bibliotecas virtuales. Y la idea es un poquitito trascender el problema físico, el problema de la oportunidad y del costo a través de una plataforma alternativa que en este caso es Endoxa. O sea que espero verles por ahí. Ok, entonces Endoxa es la página oficial del doctor. ¿Te querías decir algo, Steffi? Sí, justamente aprovechen, es una excelente oportunidad la que nos brinda nuestro querido invitado del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, en verdad, excelente. A ustedes de nuevo, muchas gracias. Doctor Manuel Riera Domínguez estuvo hoy en Las Juristas. Muchas gracias, doctor. Será hasta una próxima ocasión. A ustedes, Fátima, Stephanie, de vuelta. Buen domingo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas hasta luego. gracias. Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera Domínguez. Me confundo porque el doctor viene de una familia de puros abogados y todos muy conocidos en el Paraguay. Aprovecho también para enviarle saludos a mi querido doctor Juan Carlos Ayala, amigo y también es socio de la firma Riera y Asociados, un estudio jurídico bastante destacado en Asunción. Bueno, mi querida Steffi, ahora vamos a la parte final, ya para poner la cerecita al programa. Vamos a escuchar a nuestra comentarista de la semana, quien nos va a dar sus puntos acerca de lo que hemos analizado hoy en la entrevista. Justamente, Fátima, cerrando con broche de oro, tenemos como invitada nuevamente a la abogada Abigail Mejía, excelente profesional, quien nos va a ayudar con el comentario jurídico de la semana. Muy buenas noches. De la intervención del doctor Manuel Riera Domínguez, podemos concluir que la naturaleza imperativa de la acción procesal no plantea dejar de lado la concepción facultativa tradicional de la acción procesal, sino pretende expandir un lado de la misma que no ha sido analizado. Su enfoque es establecer a la acción procesal como un camino,
que evidentemente pueda alcanzar los fines jurídicos perseguidos por la colectividad, la administración de justicia, para la reducción de los conflictos sociales. La propuesta de la naturaleza imperativa de la acción procesal señala que el deber es la medida de la acción, como consecuencia de la defensa. Un deber que podría equilibrar la vida social. Por lo tanto, esta acción es un derecho y un deber a la vez que permite la canalización del conflicto social. Soy Abigail Mejía en el comentario jurídico de la semana. Hasta la próxima. Excelente nuestro comentario. Muchas gracias, doctora Abigail. Bueno, Steffi, entonces ahora sí estamos completitas. Completo, ahora sí es momento de despedirnos, no sin antes agradecer a nuestra querida audiencia, como lo manifesté, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y cada vez esta pequeña familia de las juristas es más grande y vamos teniendo acceso a un público mucho más amplio. Así es, mi querida Steffi, recordamos a todos que somos las juristas dentro de Diálogos de Derecho S, un espacio para que todos los estudiantes o profesionales del derecho se nutran domingo tras domingo con la compañía de las juristas Fátima y Steffi. Ya saben, cada domingo a las 19 horas. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por la compañía. Será hasta la próxima semana. Una buena noche para todos.